Buenas noches, mi nombre es Juan Diego Odocio. En esta oportunidad le hablaré sobre la Confederación de Estados Americanos, una investigación o un documental que se ha hecho a través del curso de Economía de la Universidad Nacional Federico Villarreal. La Confederación de Estados Americanos. Confederación formada por 11 estados esclavistas del sur que se separaron de los Estados Unidos entre los años de 1860 y 1861, los cuales organizaron un gobierno que finalizaría en 1865. Limitaba al norte y al noroeste con los Estados Unidos, al este con el Océano Atlántico, al suroeste con el Estrecho de Florida, al sur con el Golfo de México y al suroeste y oeste con México. En la elección presidencial de 1860, Francis Pinckney fue elegido gobernador del estado por la legislatura y fue inaugurado al mismo tiempo. En su discurso inaugural explicó así la causa y las razones de la sucesión de Carolina del Sur. El comité informó el 20 de diciembre emitió una ordenanza para disolver la unión entre el estado de Carolina del Sur y otros Estados Unidos. Con ella bajó el compacto titulado La Constitución de los Estados Unidos de América. Alabama fue el estado próximo a la sucesión, su principal ciudad. Recibió la noticia de la sucesión de Carolina del Sur con réplica de campana, disparó el cañón, grandes reuniones en las calles, discursos entusiastas y cada demostración de alegría. Unos datos de la demografía: el idioma de la confederación fue el inglés, otro fue el español y el francés. En lo que refiere al tema político, fue un gobierno de la República Confederal, presidente Jefferson Davis, que luchaba por la propiedad privada, incluyendo la esclavitud. Georgia es el más poblado y poderoso de los estados de algodón. No se separó por parte de una gran parte de su pueblo, ni sin advertencia solemne y ferviente protesta de ciudadano más ilustre. A pesar de este llamamiento, la Convención del 19 de enero aprobó una ordenanza de la sucesión por un voto de 289. El 8 de febrero el convenio anunció el establecimiento de los Estados Confederados de América y se declaró provisionalmente un congreso. Al día siguiente, Jefferson Davis y Stephen Alexander fueron elegidos por unanimidad presidente provisional y vicepresidente. El documento similar a la Constitución de los Estados Unidos, incluyendo su Carta de Derecho, con algunas diferencias notables. El bienestar general se omite, mientras que el derecho a poseer esclavos estaba garantizado explícitamente, si bien el comercio exterior de esclavos fue prohibido. El Congreso envió provisional 3 enviados a Washington para tratar de negociar una división definitiva y pacífica de los Estados Unidos, aunque al mismo tiempo la preparación para el combate por el establecimiento de un ejército. Nuevos partidos establecidos, las políticas confederados pronto divididos en pro y antigobierno, y la falta de fracciones designadas solo causó confusión y desorganización. Cuando Richmond cayó ante las fuerzas de la Unión el 2 de abril de 1865, el gobierno confederado se derrumbó. Davis y la mayoría de sus gabinetes, tomando los remantes de tesorería del país, huyeron hacia el sur en tren. Georgia el 10 de mayo puso fin a tal pretensión y no hubo ya ninguna duda que la Confederación Nacional, estableció poco de 4 años antes, dejó de existir. Se apoderaron de la Confederación del 12 al 14 de abril de 1861 del fuerte Sumter, a la entrada de Charleston. El 21 de julio ganaron las batallas de Bulls y Run, cerca de Mammoth.
reacción del Estado del Norte o federales. Fueron bloqueadas las costas de los confederados, tomaron de ellas posiciones ventajosas de los confederados que compensaron las anteriores victorias de los confederados. En 1862, Abraham Lincoln, el 22 de junio de 1862, dio la libertad a todos los esclavos del sur. El general Grant conquista Nashville. En 1865, los generales confederados fueron rechazados de Richmond y Petersburgo. A pesar del intento infructuoso de Lee, en abril de 1865, de realizar un movimiento para reunirse con el ejército de Johnson, siendo derrotado por fuerzas muy superiores. De los confederados capitula Grant en Virginia. El último jefe de los confederados, Creed y Smith, se habían propuesto resistir a Texas, capítulos ante la fuerza confederada de 1865. La economía en la Confederación de Estados Americanos. La economía basada en el cultivo del algodón y la esclavitud fue a lo que se llamó el poderoso esclavo. Fue el motivo ideal de mantener legal a la esclavitud en los Estados Unidos. Durante los años 1820 a 1850, la producción del algodón en la región sur fue económicamente superior en los Estados Unidos. De 1815 a 1860, el algodón representó más de la mitad de las exportaciones de Estados Unidos en 1860. Los Estados Unidos produciría el 75% de la oferta mundial de algodón, lo que había sido una economía casi exclusivamente agrícola. En 1800 se encontraba en las primeras etapas de la revolución industrial, que daría lugar a los Estados Unidos, convirtiéndose en una de las principales potencias industriales del mundo para 1900. En 1860, el sur, todavía predominantemente agrícola, depende en gran medida de la venta de alimentos básicos a un mercado mundial. El norte, por el contrario, estaba dirigido hacia una economía comercial y manufacturera, lo que tendría un impacto directo sobre la capacidad de guerra. En 1860, el 90% de la producción manufacturera del país provenía de los estados del norte. El norte produce 17 veces más algodón y textiles de lana que en el sur, 30 veces más productos de cuero, 20 más de hierro en lingotes y 32 veces más armas de fuego. El norte produjo 3.200 armas de fuego por cada 100 producidos en el sur. Solo alrededor del 40% de la población del norte se dedicaba todavía a la agricultura en 1860, en comparación con el 84% del sur. Hubo una gran riqueza del sur, pero fue atado sobre todo en la economía esclavista. Al declararse la independencia del sur, los precios del algodón se encontraban en su punto más alto. Los líderes confederados estaban seguros de que la importancia del algodón en el mercado mundial, especialmente en la Inglaterra y Francia, proporcionaría al sur una ayuda diplomática y militar que necesitaba para la victoria. Los ferrocarriles avanzaban día tras día. Además, en 1844 comenzaba la instalación del telégrafo Morse. El presidente demócrata James Buchanan mencionó: los esclavos no tenían ningún derecho según la misma. La división se hizo más profunda en 1857. La depresión económica golpeó con fuerza al norte, dejando intactos a los estados algodoneros. Esto les hizo pensar que su economía basada en la esclavitud era superior. En el trasfondo era una lucha entre dos tipos de economías totalmente distintas, una industrial y otra agraria, esclavista sur. Los sureños declararon que no peleaban solo por la esclavitud. Después de todo, la mayoría de los soldados confederados eran demasiado pobres para poseer esclavos. El sur estaba empeñado en una guerra de independencia que mantuviera las relaciones entre el norte y el sur. Los confederados generalmente tuvieron la ventaja de pelear en su propio territorio. Tenían soldados muy bien entregados a la causa, pero eran mucho menores en número que en las fuerzas de la Unión del Norte. Al finalizar la guerra, algunos de los integrantes de dicha partida fueron perseguidos como forajidos por las tropelías cometidas durante la contienda. Para librar la guerra, el sur
se financió con la explotación de algodón que embarcaba hacia el norte, Europa y norte con la emisión de un nuevo papel moneda tras rechazar Lincoln un préstamo de 5 millones equivalente al 12% de interés ofrecido por Moses Taylor. Ambas partes supieron algunas libertades civiles, imprimieron montaña de papel moneda y recorrieron el reclutamiento forzoso. Factores económicos y culturales de la guerra de la secesión. Creciendo la gran industria capitalista con gran concentración de mano de obra asalariada en pleno despegue y a las puertas de la segunda revolución industrial. El sur permanecía anclado en un sistema económico poco favorable al desarrollo capitalista. Era más barata la mecanización y contratación de obreros que la manutención de los esclavos. El Partido Demócrata sería el defensor de la esclavitud. Este partido buscaba fundamentalmente la extensión del sistema esclavista y el libre cambio para la exportación de materias primas sin barreras. La tensión entre las dos economías no hizo sino aumentar con la ampliación de territorios hacia el oeste, dado que ambos sistemas necesitaban de tal expansión ante la coyuntura internacional alcista. Los nacionalismos burgueses que se desarrollaban en estos países son comparables al proceso de descentralización que trajo la guerra civil en cuanto a su voluntad de crear mercados nacionales unidos sometiendo las economías de esos países al de las directrices capitalistas de los estados industriales más pujantes, Prusia en el caso alemán, Piamonte en el caso italiano, utilizando nuevas tecnologías industriales como el ferrocarril. La extremadamente popular novela antiesclavista La cabaña del tío Tom de 1852 de Harriet Beecher Stowe incrementó en gran medida la oposición norteña a la ley de los esclavos fugitivos. La economía de la Confederación se basaba en la exportación de productos agrarios, especialmente algodón, como hemos mencionado, tabaco adicional y caña de azúcar. La industria era bastante escasa y fue necesario que comprasen muchas de las armas utilizadas a otros países. Victorias y consecuencias de la guerra de la secesión. Las acciones confederadas solo sirvieron para retrasar la derrota. El historiador sureño Foote expresó este punto de vista de la siguiente manera: creo que el norte luchó de esa guerra con una mano detrás de la espalda. Si hubiera habido más victorias sureñas, muchas más, el norte simplemente hubiera sacado la otra mano detrás de su espada. No creo que el sur tuviera ninguna opinión a ganar. La Confederación intentó ganar el conflicto de las salidas de Lincoln del gobierno. La economía del norte más industrializada ayudó a la producción de armas, municiones y víveres para las tropas, además de permitir mantener la economía local saneada sin inflación ni carestía. Las ventajas se agrandaron rápidamente durante la guerra, mientras la economía norteña creció y la sureña se hundía, víctima de la inflación, de la escasez a causa de la guerra y dependiente del contrato de armas para mantener a las tropas en capacidad de luchar. Este permitió a los Estados Unidos controlar situaciones fluidas y bloquear completamente la costa del sur. Este bloqueo fue muy importante e impidió que la economía sureña basada en la exportación de productos agrícolas como el algodón pudiera seguir funcionando. El gran desarrollo de las vías de tren en las ciudades del norte pudieron permitir el desarrollo rápido y barato de las tropas y suministros. El transporte era mucho más lento y fácil del sur, donde fue muy complicado mejorar y ampliar los ferrocarriles debido a la falta de maquinaria e industria y el difícil sistema de transporte animal. El fracaso de Davis de mantener relaciones positivas y productivas con los gobernantes estatales, especialmente con los de Georgia y Carolina del Norte, dañó su capacidad de repartir los recursos. La errada percepción de la economía internacional por parte de la Confederación le llevó a aplicar malas relaciones diplomáticas, como negarse a exportar algodón ante los comienzos del bloqueo de un esfuerzo inútil por presionar al Reino Unido y Francia para obtener armas y reconocimiento diplomático a cambio de algodón, lo cual no resultó. La proclamación de la emancipación permitió a los afroestadounidenses, tanto negros libres como esclavos huidos, unirse al ejército de la Unión. Alrededor de 190.000 presentaron como voluntarios, incrementando aún más la diferencia del tamaño de los ejércitos en combate. La Confederación, por su parte, negó aceptar a los negros libres en su ejército porque temía que eso ilegitimaría su política esclavista. Los esclavos emancipados lucharon en varias batallas importantes en los últimos años en las guerras. Los inmigrantes europeos de la Unión Europea y las cantidades también.
la reconstrucción, los líderes norteños aceptaron la victoria y creían al final de la lucha armada tenían un arma abarcar fines de la guerra de la sucesión rápidamente en tipo esclavista. En lo que discreparon fueron los criterios en estos fines sobre el nivel de la federal que deberían imponerse el sur sobre el proceso de los estados sueños y debería ser integración para la Unión. La reconstrucción comenzó con los principios de 1865 y finalizó en 1867, abarcó una serie de rápidos y complejos cambios en la política federal y estatales. La reconstrucción terminó en distintas fechas según el Estado. La reconstrucción de Luisiana fue la integración de los Estados Unidos definitivamente tras el compromiso de 1867. Las consecuencias tenían una abarca dos fines de la guerra. La sucesión debía ser completamente detenida en cualquier tipo de esclavitud, debía desaparecer. La reconstrucción que comenzó a principios de 1865 y finalizó en 1867 abarcó una serie de rápidos y complejos cambios en política federal y estatal. El norte perdió 359.000 hombres y el sur 258.000 muertes debido a epidemias y enfermedades que la guerra entre sí. Al comienzo de la guerra, el comandante de la Unión debían devolver los esclavos escapados a sus dueños. En 1862, cuando se hizo permanente la guerra, a lo largo del esclavo se hizo general. La economía sureña y el abastecimiento del ejército del esclavo comenzó irracional, mientras que el sur, un congresista definía si los esclavos no pueden ser neutrales como trabajadores, sino como soldados, serán aliados de los rebeldes o de la Unión. En conclusión, la proclamación de la independencia, los miembros de su gobierno el 21 de julio de 1862. El moderado acercamiento de Lincoln fue exitoso para mantener fronterizos los esclavos emancipados que luchaban en el bando de la Unión. Los estados de la frontera controlados por la Unión no se vieron afectados por la proclamación.